Hola a todos y bienvenidos una vez más a este rinconcito de Internet donde compartimos nuestras pasiones, chismecitos y todo lo que nos emociona del mundo del entretenimiento. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Para los que son nuevos por aquí, soy tu nombre y los invito a que se unan a esta gran familia suscribiéndose al canal y activando la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras aventuras. Y para los que ya son de casa, un abrazo enorme, me encanta tenerlos de vuelta. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la farándula turca y no son los de Yargi, aunque también los amamos. Hoy vamos a desmenuzar unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que han hecho latir fuerte los corazones de miles de fans, las palabras de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Prepárense para un viaje a través de sus emociones, sus carreras y esa conexión que, aunque no la veamos en pantalla, sigue presente en el corazón de muchos. Así que, sin más preámbulos, acomódese, tomen su bebida favorita y sumérjanse conmigo en este chisme que está más jugoso que nunca. Imagínense el escenario. Un evento, la alfombra roja, flashes por todas partes, y ahí está ella, radiante, con esa sonrisa que nos derrite el corazón a todos. Hande Erçel, la actriz que ha conquistado pantallas en todo el mundo, una mujer fuerte, talentosa y que siempre nos deja con ganas de saber más sobre su vida. Pues bien, en una de estas apariciones, Hande hizo una confesión que, lejos de pasar desapercibida, resonó con fuerza en el mundo del espectáculo. Y esa confesión, como ya les adelanté, tiene nombre y apellido, Kerem Bürsin. No voy a negar que desde que esta pareja protagonizó Senkalkam, la química que desprendían en pantalla traspasó la barrera de la ficción y nos hizo soñar con una historia de amor de película. Y aunque su romance real llegó a su fin, la conexión que compartieron sigue siendo un tema de conversación recurrente entre sus fans y, por qué no decirlo, entre todos nosotros. Pero vamos a lo que nos truje, como diría mi abuela, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande? Pues según los medios turcos y las traducciones que nos han llegado, Hande expresó que Kerem siempre estará presente en su corazón, así como lo oyen. Y no se trató de una frase suelta o de un comentario casual, sino de una declaración que se interpretó como un reconocimiento de la importancia que tuvo Kerem en su vida. Ahora, antes de que todos empiecen a especular sobre una posible reconciliación, les recuerdo que la vida real no es una telenovela. Pero lo cierto es que estas palabras de Hande han removido los cimientos de su relación, la de ellos, la de los fans y la de todos los que seguimos su historia. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le ha llegado esa punzada de nostalgia al recordar el amor que se profesaban? Era como si viviéramos a través de ellos, sus risas, sus miradas, sus momentos más tiernos. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? Pues, hay varias interpretaciones posibles. La primera, y la más obvia, es que a pesar de que su relación amorosa terminó, el cariño y el respeto que se tienen persisten. Y eso en el mundo del espectáculo es algo digno de destacar. No todas las relaciones terminan de la mejor manera, pero parece que Hande y Kerem han sabido llevar la suya con madurez y elegancia. Otra interpretación es que Kerem fue una persona muy importante en la vida de Hande, un compañero en el trabajo, un amigo, un confidente. Y es que cuando compartes tantas horas de rodaje, tantos momentos de alegría y también de estrés, es inevitable que se forje un vínculo especial. Y ese vínculo, como dijo Hande, no desaparece de un día para otro. También se puede interpretar como un agradecimiento público hacia Kerem por haber compartido parte de su camino, por haber sido su pareja en la ficción y en la vida real. Es como si Hande quisiera dejar claro que no guarda rencor, que recuerda los momentos bonitos y que le desea lo mejor en su vida. Ahora analicemos un poco la trayectoria de cada uno después de su separación. Hande, por su parte, ha continuado su carrera con paso firme, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama turco. La hemos visto en diferentes proyectos, asumiendo roles diversos y siempre entregando interpretaciones impecables. Y es que Hande no se conforma con lo fácil, siempre busca nuevos desafíos y se arriesga a explorar diferentes facetas de su talento. Es una mujer que se supera día a día, que trabaja duro para alcanzar sus sueños y que inspira a miles de personas con su perseverancia y su carisma. Por otro lado, Kerem también ha seguido su propio camino, participando en diferentes proyectos y demostrando que es mucho más que un chico guapo. Hemos visto una evolución en sus personajes, una madurez en sus interpretaciones y una gran dedicación a su trabajo.
Y es que Kerem es un actor que no se acomoda, que busca constantemente nuevas oportunidades y que se entrega por completo a sus proyectos. Es un hombre ambicioso, talentoso y que no tiene miedo a desafiar los límites de su profesión. Ambos, Hande y Kerem, han sabido reinventarse, han demostrado su capacidad de adaptación y han seguido creciendo profesionalmente. Y aunque sus caminos se separaron sentimentalmente, su legado en la historia de la televisión turca sigue presente. Pero volviendo a la declaración de Hande, no podemos negar que sus palabras han reavivado la llama de la esperanza en algunos fans. Muchos seguidores de la pareja, los llamados Anker, han interpretado estas palabras como una señal, una pista de una posible reconciliación. Y en las redes sociales no han parado de compartir mensajes de apoyo, de esperanza y de ilusión. Y es que el fandom de Hande y Kerem es uno de los más entregados y apasionados de la industria del entretenimiento. Son personas que han seguido su historia desde el principio, que han soñado con ellos, que han llorado y reído con sus personajes. Y es lógico que estas palabras de Hande hayan removido sus emociones y les hayan hecho soñar con un final feliz para su historia de amor. Pero como ya les dije antes, la vida real no es una telenovela. Y aunque nos gustaría verlos juntos de nuevo, debemos aceptar que ellos han tomado sus propios caminos y que debemos respetarlos. Y eso no significa que no podamos seguir admirando su trabajo, que no podamos seguir soñando con la magia que creaban juntos, pero siempre desde el respeto y la admiración por su individualidad. Es importante recordar que al igual que los personajes que interpretan, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos, con historias propias y con decisiones que debemos respetar. No podemos pretender que sus vidas sigan los guiones de nuestras telenovelas favoritas. Y aunque nos encante especular sobre sus relaciones, debemos recordar que ellos también tienen derecho a la privacidad y a vivir sus vidas lejos de los focos. Por eso creo que la declaración de Hande es una muestra de madurez, de agradecimiento y de respeto hacia Kerem. Es una forma de reconocer la importancia que tuvo en su vida, sin caer en dramas o en conflictos innecesarios. Es una lección de cómo podemos mantener una relación cordial después de una ruptura, de cómo podemos recordar los buenos momentos sin dejar que los malos opaquen nuestro presente. Y es que al final del día, todos hemos vivido experiencias similares. Todos hemos tenido personas que han marcado nuestras vidas, que han dejado una huella imborrable en nuestro corazón. Y aunque el tiempo pase y nuestros caminos se separen, siempre habrá un espacio para recordar con cariño aquellos momentos que compartimos. Es una reflexión sobre el amor, sobre el desamor, sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de mantener un corazón abierto a las nuevas oportunidades que nos ofrece la vida. Porque aunque las historias terminen, siempre quedan recuerdos, aprendizajes y experiencias que nos ayudan a crecer como personas. Y eso es lo que nos enseña la historia de Hande y Kerem, que el amor puede transformarnos, que las relaciones pueden marcarnos, pero que también debemos estar preparados para seguir adelante y para construir nuestras propias historias. Pero como siempre, este es solo mi punto de vista. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la declaración de Hande, sobre su relación con Kerem, sobre el futuro de ambos en el mundo del espectáculo. ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? ¿Creen que es solo una muestra de madurez y agradecimiento? ¿Cómo han vivido ustedes la historia de esta pareja? Los invito a compartir sus opiniones en los comentarios, a debatir conmigo, a expresar sus emociones y a enriquecer este espacio con sus diferentes puntos de vista. Recuerden que este es un lugar seguro para compartir nuestros pensamientos, para expresar nuestras emociones y para conectar con otras personas que comparten nuestras mismas pasiones. Así que no se cohíban, siéntanse libres de expresar lo que sienten y de compartir sus experiencias. Porque juntos construimos esta comunidad y juntos hacemos que este canal sea un lugar especial. Ahora hablando un poco más de los proyectos actuales de Hande y Kerem, ambos están trabajando en diferentes producciones que prometen ser un éxito. Hande ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y ha asumido papeles que la han retado como actriz. Kerem también ha explorado diferentes caminos y ha demostrado que tiene un talento innato para la actuación. Y es que ambos son artistas completos, capaces de conmovernos con sus interpretaciones, de hacernos reír y llorar con sus personajes. Y lo mejor de todo es que ambos siguen creciendo, siguen aprendiendo y siguen evolucionando como artistas. Son un ejemplo de perseverancia, de dedicación. Y de amor a su trabajo. Y eso al final del día, es lo que los convierte en íconos para muchos de sus fans. Así que sigamos de cerca sus carreras, apoyemos sus proyectos y disfrutemos de su talento en la pantalla.
Y quién sabe, quizás en un futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen una vez más la magia que tanto nos gusta. Y bueno, mis amores, después de este viaje por la historia de Ande y Kerem, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la declaración de Ande, hemos analizado su relación, hemos especulado sobre el futuro y hemos reflexionado sobre el amor y el desamor. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes, escuchar sus opiniones y conectar con personas que comparten mis mismos gustos. Recuerden que este canal es un espacio para todos, un lugar donde podemos expresarnos libremente, donde podemos aprender juntos y donde podemos crear una comunidad unida por el amor al entretenimiento. En resumen, hemos visto cómo la declaración de Ande sobre Kerem ha resonado en el mundo del espectáculo, reavivando la esperanza de algunos fans y generando un debate sobre su relación. Hemos analizado diferentes interpretaciones de sus palabras, hemos recordado sus mejores momentos y hemos reflexionado sobre el amor y el desamor. Hemos visto cómo Ande y Kerem han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y su dedicación a su trabajo. Y hemos aprendido que aunque las historias terminen, siempre quedan recuerdos, aprendizajes y experiencias que nos ayudan a crecer como personas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que podemos compartir nuestras pasiones. Es un honor tenerlos como parte de esta comunidad y espero que sigamos juntos por mucho tiempo más. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder sus mensajes. Y si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y sus familiares y ayúdenme a llegar a más personas. Y ahora, para finalizar, los invito a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, síganme en mis redes sociales y compartan este contenido con todos sus amigos. Recuerden que este canal es un espacio para todos y que juntos podemos hacer la diferencia. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Los quiero un montón y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao.